Buenos días, hoy vamos a continuar y terminar el capítulo 3 con por lo menos un ejercicio que vamos a resolver paso a paso. Vamos a ir explicando cuáles son los procedimientos. Igual, eh, si tienen alguna duda, algo que hay que repetir, ¿verdad? Con mucho gusto, siéntanse en la confianza, ¿verdad? Para hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Vamos a resolver este ejercicio, es un ejercicio de examen viejo. Si no me equivoco, es también del Billy Johnston. Dice así, tenemos los ejes AB, este eje que está aquí, el eje AB, y EF, están encontrados en sus extremos. Estos extremos están acá, en A y en F, son empotramientos, o sea, ahí no hay movimiento. Y conectados en engranes, bueno, a su vez al engrane común C. Ok, entonces está el eje AB conectado a un engrane C y el eje EF conectado también a un engrane C. Y viene el eje CD. Este eje CD. Si se aplica un par de torsión de 80 Nm en el extremo de aquí, y se sabe que los ejes tienen un diámetro de 20 milímetros, o sea, este eje y este otro eje tienen un diámetro de 20 milímetros y están hechos de acero. Y ahí nos dan el módulo de rigidez. Nos piden determinar los torsores, las reacciones, ¿verdad? Y en A y en F. Y el ángulo de torsión en el punto D. Muy bien. Entonces, aquí la idea es que ustedes, bueno, encontrar, obviamente, las reacciones en A y en F y encontrar el ángulo de giro en el punto D. Aquí hay que tener aquí un poquito de cuidado porque vea que el eje CD es un eje que no podemos aplicar directamente la fórmula del ángulo de torsión, ¿verdad? Porque los dos extremos giran, el punto C y el punto D giran. Entonces hay que hacer ahí un cálculo primero. El eje CB sí tiene un extremo que gira, pero el otro está empotrado, igual que el eje EF. Eso hay que tenerlo claro a la hora de plantear los problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el famoso diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces vean, vamos a separar los ejes. Les vamos a decir que tengo el eje EF. Voy a hacerlo así, a ver, ¿verdad? Separo el engrane C y separo el engrane A, bueno, el eje AB. Ese va a ser el diagrama de cuerpo libre. Ponemos las fuerzas externas que nos dan, a las que conocemos. En este caso nos dan solo el torsor en el punto D. Y nos dicen que es de 80 Nm. 80 Nm. Aunque vean que esa dirección de ese par, de ese momento que nos está dando, nosotros vamos a poder ver cómo van a girar los engranes. Entonces, vamos a darle al engrane C
el movimiento que iría acorde con el torsor. Entonces aquí yo defino cuál va a ser el movimiento. Entonces el engrane E se va a mover en esta dirección, ¿ok? Y el engrane B se movería en esta dirección, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte de esto, tenemos que ver que en los puntos de contacto, voy a poner aquí, es que si no, esto es E, esto es C, y esto es B. En los puntos de contacto de los engranes están los dientes, que son los que me producen la transmisión del movimiento, o la del torsor en los engranes. Entonces hay una restricción, o sea, hay el engrane C no se mueve así como tan libremente porque hay una fuerza involucrada, y esa fuerza interna se va a oponer al movimiento del engrane C. Entonces, si el engrane C se mueve en la dirección que anotamos ahí en verde, hay una fuerza que se opone a ese movimiento. Y es una fuerza interna. Entonces esa fuerza interna la vamos a poner ahora en el engrane E. Vean lo que sucede del otro lado. Ahora sí, el engrane C se conecta al engrane B. Entonces, ojo el movimiento sobre el engrane C. Entonces, el engrane C aquí tiene otra fuerza, que es la fuerza de reacción que le está ejerciendo el engrane B. Y colocamos entonces esa fuerza en el engrane B en la dirección contraria. Ok. Si nosotros vemos el enunciado, el engrane E tiene un diámetro de, ahí dice 50 milímetros, y el engrane B dice que tiene no es diámetro, perdón, eso es radio. Tiene un radio de 50 milímetros E y un radio de 75 milímetros B. ¿Okay? Entonces, no son iguales. Entonces quiere decir que la fuerza que hay en los dientes son fuerzas que tienen magnitudes diferentes. Entonces vamos a llamar a esta la fuerza 1. Aquí también tengo la fuerza 1. Y aquí la vamos a llamar la fuerza 2. Y aquí la fuerza 2. ¿Qué más tenemos? Tenemos los empotramientos. Los empotramientos van a generar una reacción contraria al movimiento de los engranes. Entonces vámonos al engrane EF. Vean la dirección del movimiento del engrane. Okay, ahí en verde pareciera que va positivo. Entonces quiere decir que tenemos una reacción negativa en el punto de empotramiento, y aquí lo vamos a llamar el torsor F. Y abajo, sobre el engrane AB, igual, vean que el movimiento que estoy asumiendo del engrane B es positivo. Entonces voy a poner una reacción en el engrane, en el punto A, ¿verdad? Voy a poner un torsor. ¿Okay? Ahí estaría mi diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí hay que anotar otras características, por ejemplo, el radio de engrane E, el radio del engrane C y el radio del engrane B. Ok, de momento ahí tendría mi diagrama de cuerpo libre, y aquí, entonces, haría, después de esto,
lo que vendría sería hacer el análisis estático. Y aquí lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos en cada eje. Bueno, aquí pues la verdad también hay otras fuerzas que no estamos considerando. Vean que la fuerza F2 y F1 son fuerzas que son perpendiculares a los ejes. Entonces, si ustedes ven, en este punto acá, hay un apoyo. Entonces ahí también se está generando una reacción y en el punto A también se está generando una reacción que tiene que oponerse a la fuerza F1, ¿verdad? Y aquí a la fuerza F2. Pero en realidad esas fuerzas no nos va a interesar de momento. Esas fuerzas no producen torsor sobre el eje porque están aplicadas directamente al eje, ¿verdad? Entonces solo F1 y F2 producen cierto torsor porque hay una distancia, o sea, hay un radio ahí que nos ayuda a determinar ese momento. Okay, entonces vamos a analizar el eje, digamos el eje CD, ¿verdad? Vamos a ver el eje CD. Para el eje CD, como ya tenemos los valores ahí, hacemos sumatoria de momentos sobre el eje o de pares, ¿verdad? Sumatoria de momentos en el eje y esto va a ser igual a 0. Ok, ¿qué tenemos en el eje CD? En el eje CD tenemos el torsor que estamos aplicando, que es de 80, y F1 y F2. Entonces lo planteamos así. Vean que F1 y F2 tienen aquí un radio. Entonces decimos, bueno, cojamos la dirección F1 y F2 producen un momento positivo. Entonces sería F1 por el radio C más F2 por el radio C menos esos 80 newton metros que estoy aplicando igual a 0. Ok, aquí podemos, vamos a ver, podemos factorizar. Sería, bueno, el radio C es igual, entonces podemos factorizarlo y decimos F1 más F2 por el radio C y pagamos 80 del otro lado. Entonces aquí ya podemos tener una relación donde F1 más F2 es igual a 80 newton metros y entre RC y RC aquí es 125. Ahí está en milímetros, ¿verdad? Vea que las unidades del torsor es newton metro. Entonces aquí sería pasarlo a metros. Entonces la unidad metros se cancela con la unidad metros y tenemos que F1 más F2 sería igual. Bueno, ahí cogemos la calculadora y tendríamos que 80 entre 0,125 nos va a dar 640 newtons. Entonces ya tengo una ecuación. Esta ecuación que está acá la voy a ocupar ahora más adelante. Entonces, por favor, anoten por ahí tal vez los datos, ¿verdad? Que F1 más F2 es igual a 640 newtons.
vayan anotando, vayan escribiendo, porque la pizarra no es muy grande. Entonces hay que ir borrando para hacer espacio. Listo, chicos. Muy bien. Ahora vamos a hacer sumatoria. Vamos a hacer sumatoria sobre el eje AB, digamos. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el eje AB. Igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en AB? Aquí tenemos el punto A y tenemos el punto B. ¿Qué tenemos en AB? Ojo, tenemos solo la reacción A, o sea, TA y la fuerza F1. Vean que TA lo consideramos negativo, entonces menos la reacción en el comportamiento A, y F1 está generando un momento positivo. Y aquí tenemos otro radio, ¿verdad? Hay otro radio en azul. Que sería más F1 por el radio B. Y aquí vamos a despejar TA. Bueno, no tenemos no tendríamos ni el valor de TA ni el valor de F1, solo el valor de FB conocido. Bueno, esto sería otra ecuación. Esta sería otra ecuación acá, otra ecuación que tendríamos para resolver. Entonces aquí tenemos otra ecuación. Esta será la ecuación 1 y aquí tenemos la ecuación 2. Okay, entonces ya tenemos dos ecuaciones. Podemos hacer igual este mismo procedimiento para el eje EB. Chicos, si ocupan tiempo para escribir, me dicen, ¿verdad? Yo con mucho gusto les doy chance. Ahora vamos a hacerlo para EF, perdón, vamos a hacerlo para EF. Y para F, igual hacemos lo mismo, sumatoria de momentos sobre el eje. Igual a 0. Aquí tenemos en el punto EF, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? Tenemos el torsor en F, que lo asumimos, vean que ahí está negativo. Y la fuerza F2 que actúa sobre el engrane E. Okay, igual aquí en el engrane E hay un radio. Entonces decimos menos F, menos el torsor en F, más F2 por F. Igual a 0. Aquí tenemos exactamente la misma problemática. No conocemos F, el torsor en F, ni conocemos la fuerza 2. Entonces aquí tenemos otra ecuación. Esta sería mi tercera ecuación. Okay, a partir de mi análisis estático. Entonces, pero contemos las incógnitas. Tenemos TA, ¿no? Sería una incógnita. F1, dos incógnitas. F2, tres incógnitas. Y TF, cuatro incógnitas. O sea, tenemos cuatro incógnitas. Y solo tenemos tres ecuaciones.
para resolver. Entonces estamos ante un sistema estáticamente indeterminado. ¿Qué significa que tengamos un sistema estáticamente indeterminado? Significa que tenemos que buscar otra ecuación para poder resolver el sistema. Y lo único que nos queda es ver las deformaciones. Pues vamos a ver la relación de engranes, ¿verdad? O la compatibilidad de deformación en los engranes, o también, ¿verdad? Algunos libros bueno, lo trabajan así, como la relación de arco. Voy a borrar la parte de arriba de los cálculos. Y vamos a ver la relación de engranes que tenemos. Y cómo vamos a hacer nuestro análisis por compatibilidad de deformaciones con los engranes. Voy a dibujar los engranes en una vista frontal. Vamos a dibujar el engrane B. Entonces viene el engrane C. Y después el engrane I. Entonces aquí tengo B, C, C y el engrane I. Aquí la idea es relacionar el arco. Vamos a suponer el movimiento del engrane C en esta dirección. Aquí lo vamos a suponer en verde, estamos suponiendo la dirección del engrane C. Entonces, vean que entre B y C, si el engrane C se mueve a favor de las manecillas del reloj, el engrane B tiene que moverse contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si nosotros suponemos que el engrane C se movió, por decirlo así, se movió este arco, por decirlo así, este arquito que está acá, voy a dibujarlo en rojo, se movió ese arco. Okay. Entonces resulta que el engrane B también se movió. Entonces se movió aquí un ángulo. ¿Qué tenemos? Entonces tendríamos el ángulo cita B. Voy a ponerlo así, cita B. Y aquí tendríamos el ángulo cita C. Sin embargo, ustedes van a notar, obvio, que el arco que se produce en el engrane C, o el recorrido de arco que se produce en el engrane C, tiene que ser exactamente al recorrido de arco del engrane B. Entonces, eso que estoy marcando en rojo es el arco. Entonces, la relación que vamos a ver es, si yo multiplico el radio del engrane B, lo multiplico por cita B, eso me da a dar el arco. Y ese arco tiene que ser igual a RC por cita C. ¿Ve? El arco es el mismo. Este mismo análisis lo hacemos en el engrane E. El engrane E aquí se mueve con arco. ¿Okay? Y ahí tendríamos entonces cita E, cuando el engrane se movió así. Entonces aquí tendríamos cita E.
Y ahí hacemos exactamente lo mismo. Decimos que el arco va a ser igual. Entonces, esta relación también tiene que ser igual a RE por cita E. Esa es la compatibilidad de engranes que nosotros tenemos. Entonces, vea lo que tenemos, un RB por cita B igual a RC por cita B. Y también tenemos un RE por cita E es igual a RC por cita C, ¿verdad? O sea, tenemos una misma relación. Entonces, podemos relacionar, por ejemplo, la deformación del engrane B con el engrane E. Entonces, de la relación de compatibilidad de deformación, voy a sacar esta otra fórmula. Entonces digo, RB por cita B es igual a RE por cita E. Y aquí obtendría, a partir de las deformaciones en el engrane o la compatibilidad de deformaciones en el engrane, tendría mi cuarta ecuación. Mi cuarta ecuación. ¿Okay? Entonces ahí ya estoy cumpliendo. Tengo 4 incógnitas y ahora sí, tengo aquí 4 ecuaciones. Entonces tengo un sistema estáticamente determinado. Vamos a borrar esta parte de aquí abajo y vamos a trabajar un poquito de la cuarta ecuación que obtuvimos. Porque la cuarta ecuación que obtuvimos la obtuvimos a partir de los ángulos de deformación. Y en realidad lo que me interesa es conocer los torsores. ¿Okay? Entonces, si nos fijamos en el engrane AB, porque nos fijamos en este engrane acá, el engrane AB tiene, en A es un punto empotrado, en B es un extremo libre, entonces directamente en este ángulo puedo utilizar la ecuación de deformación por torsión. Igual con el engrane FE. El punto F está empotrado y el punto E gira. Entonces aquí puedo utilizar la ecuación de deformación por torsión. Entonces, ¿qué es lo que me produce el ángulo? Cita B. Cita B me lo produce la torsión en A. Entonces yo digo así. Vamos a ver. Aquí abajo. RB por la, bueno, voy a poner aquí mejor la fórmula. Recuerden que la deformación por torsión, o el ángulo de torsión es igual al torsor por la longitud del eje dividido entre el momento polar de inercia y también dividido entre el módulo de visitas. Entonces decimos, la deformación RB es igual a cita B. Entonces, ¿qué va a ser cita B? Cita B va a ser el ángulo de deformación que me produce el torsor en A. Entonces, va a ser BA por la longitud. Bueno, aquí las longitudes son iguales, entonces podemos trabajar las longitudes iguales. Dividido entre J y dividido entre B. Entonces, ya esta expresión que acabamos de obtener abajo se refiere a la primera parte de la cuarta ecuación, que es RB por cita B. Y esto lo vamos a igualar a RE Ahora, ¿qué me produce el ángulo en cita E? El ángulo en cita E me lo produce el torsor F. El torsor F por la longitud entre J por G. Y aquí tengo una gran ventaja.
La gran ventaja es que dice que los diámetros de los ejes son iguales, es del mismo material. Si ustedes ven el dibujo, la longitud es la misma. Entonces, la longitud se me cancela con longitud y J por G también se me cancela. Entonces me queda una relación directa. Me dice que RB por TA es igual a RB por TF. Entonces me queda una relación directa. Entonces podemos trabajarlo ahí. Vamos a ver con qué podemos trabajarlo. No sé. Puede ser TA en términos de TF o lo dejamos así. No sé. Entonces aquí tendríamos. Vamos a ver. Aquí tendríamos RB. Aquí tendríamos RB por el torsor A menos RE por el torsor F igual a 0. ¿Ve? Y entonces esta es exactamente la misma ecuación número 4 que tenemos, pero expresada en términos de torsor. O sea, para el TA, ¿verdad? Y para el TF. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Podemos resolver, ya que tenemos, esta sería mi cuarta ecuación. Entonces ya tendríamos ahí para resolver, ¿cómo se llama? El sistema. Entonces teníamos, vamos a ver, contemos las incógnitas, TA, F1, F2 y TF. Entonces, vea que los 4 términos los hemos ido expresando así, ¿verdad? En eso. Podemos encontrar otras relaciones ahí, ¿verdad? Ahora el asunto es resolver esas 4 ecuaciones. El asunto es resolver esas 4 ecuaciones. Vamos a ver. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. No sé si lo ocupan copiar, anotar, vayan anotando por ahí. Listo, chicos, entonces vamos a borrar todo. Muy bien, entonces, ahora sí, tenemos 4 ecuaciones. El asunto es resolver esas ecuaciones. Ustedes ahí deciden cómo lo resuelven. Lo pueden resolver a mano, a pata, como dice uno, sustituyendo un valor en otro. O pueden utilizar una calculadora y generan una matriz. Entonces, monten una matriz y resuelven su ecuación, sus ecuaciones. Ok, el asunto está así. Vamos a ver. Estos son los valores que tienen que darles a ustedes. El torsor A me da 14,77 Newton metro. El torsor F da 22,15. Okay. Estos son los datos que realmente me interesan. También, pues, F1 y F2, si uno quisiera, ¿verdad? Son valores importantes. Uno puede decir que no. Podría ser parte de la pregunta, ¿verdad? Del problema, ¿verdad? Sin embargo, aquí no lo piden, pero F1 les va a dar 196.9 y F2 les va a dar 443,1 newtons, obviamente, ¿no? Estamos hablando de fuerza. Entonces F1, 196.9 newtons, F2, 443,1 newtons. Si ustedes suman esto, ¿verdad? Si suman esto, les tendría que dar una fuerza que se está aplicando, bueno, que estaría aplicando F, pero repartido uno en el engrane B y otro en el engrane E. Entonces, si suman esas dos fuerzas, es la fuerza que está transmitiendo el torsor que estamos aplicando en el punto B.
Muy bien, ahora sí. Aquí se nos complica un poco. Esto que está acá, ya sería la respuesta de la parte A. Esta sería la respuesta. Encuentre los torsores o las reacciones de los apoyos A y F. Ahí está entonces ya la respuesta correspondiente para el punto A. Ahora viene el ángulo de torsión. Nos piden determinar el ángulo de torsión en el punto D. Entonces, como es en el punto D, nosotros tenemos que usar ángulos relativos. No podemos usar directamente la ecuación de deformación por torsión, porque en el eje CD los dos extremos son libres, giran. Y para poder utilizar la ecuación de torsión, la condición era que un extremo estaba empotrado y el otro girado. Entonces aquí esa condición no se puede. Entonces tenemos que hacerlo así. Vamos a plantear y decimos que la deformación relativa en el punto D, porque ya que nos piden en el punto D, ¿no? Con respecto a C, va a ser igual al ángulo D del extremo libre menos el ángulo C del otro extremo libre. Y por el que nos preguntan es por este, por el extremo D. Y vean que en el extremo D estamos aplicando un torsor, pero hay que hacer todo este procedimiento. Entonces, primero tenemos que encontrar el ángulo relativo, o sea, D con respecto a C, y después el ángulo de deformación en el punto C. Entonces vamos a borrar por acá. Bueno, copien esto, chicos, esta ecuación acá es importante. En el libro ahí lo menciona, nada más dan un párrafo. Esta ecuación también es importante. Entonces, copien esta ecuación por ahí, ¿verdad? Es el ángulo relativo. Y vamos a calcular ahora el ángulo relativo de D con respecto a C. Ojo, aquí sí ocupo que pongan cuidado, porque eso es lo que muchas veces les confunde. El ángulo relativo D con respecto a C, siempre lo vamos a calcular con el torsor externo. En este caso va a ser el torsor que estamos aplicando en D. O la longitud CD entre J con G. Ese va a ser mi ángulo relativo. Bueno, aquí, ¿qué conocemos? Aquí conocemos todo. Bueno, no hemos calculado G, que, vamos a ver, el enunciado dice que todos los ejes tienen 20 milímetros de diámetro. Entonces, el G que vayamos a calcular es para los tres ejes. Entonces, aquí, nada más le voy a anotar el valor de G, cuánto lo queda. Medios por R a la cuarta. Entonces dice que J da 1,5708 por 10 a la menos 8 metros a la cuarta. Ese es mi valor de J. Vamos a calcular cuánto va a ser el ángulo relativo de con respecto a C. Y aquí vamos a sustituir valores. Entonces teníamos 80
newton metro, ¿verdad? Aplicados en el punto D, entonces eso es lo que tenemos ahí, 80 newton metro, por L, ¿verdad? Que sería la longitud, ya que en el enunciado ahí viene 1,5 metros, dividido entre JG, J nos da 1,57, por 10 a la menos 8, x a la 4, y lo multiplicamos por G, y G dice que es 77,2. Vean que aquí son gigas. ¿Se acuerdan cuánto es giga? Giga es a la 9 newtons por metro cuadrado. Vamos a ver ahí que se nos cancela. Los newtons se me cancelan. Ah, bueno, aquí este está en metros, es 1,5 metros. Entonces, este metro con este me da metros a la 4, se me cancela con este metros a la 4. Entonces, vea que me queda adimensional. El resultado no tiene unidades. Entonces, obtenemos el ángulo D con respecto a C. Y vean que como es un resultado sin unidades, quiere decir que estamos trabajando con radianes. 0,9895 radianes. Esto ya lo podemos convertir a grados y nos va a dar 5,67 grados. Entonces ya tenemos el primer ángulo, ¿verdad? De con respecto a C. O sea, es la deformación que va a tener el punto D con respecto a C con la carga aplicada, ¿verdad? Externa. Ahora tenemos que calcular la deformación en el punto D. Eh, Vamos a ver, antes de calcular la deformación en el punto D, ese no lo podemos calcular directamente, ¿no? Antes de calcular la deformación en el punto D, que no lo puedo calcular directamente, tengo que calcular primero el ángulo en el punto. ¿Ok? Entonces ocupo la deformación en el ángulo C. Vean que tampoco lo puedo calcular directamente, ese ángulo no lo puedo calcular directamente. Entonces vamos a borrar por acá, vamos a borrar la parte de abajo y a ver qué es lo que tenemos. Ok, entonces vean que no podemos calcular la deformación de C directamente, pero podemos calcular, por ejemplo, la deformación de B o de E, ¿verdad? Ustedes deciden, pueden calcular la deformación de B o de E porque habíamos calculado la relación de engranes, ¿verdad? La compatibilidad de deformaciones en los engranes. Okay, entonces, digamos que queremos calcular la deformación en B. La deformación en el punto B va a ser igual. ¿Quién me produce el ángulo en el extremo B? Me lo está produciendo la reacción en el punto A. Porque aquí sí tengo la condición, de que un extremo está empotrado, el otro está libre, entonces puedo usar esta relación directamente. Entonces aquí vamos a sustituir valores, teníamos cuál era nuestro sobre A, 14,77 newton metro
por la longitud LA, de 2 metros, dividido entre J. J aquí era el mismo para todos, 1,57. A la menos 8. Y lo multiplicábamos porque G era igual, ¿verdad? Para todos. Y aquí G es 77.2 gigapascales, ¿verdad? Bueno, el espacio no me dio, voy a ponerlo aquí gigapascales. Ya ustedes vieron cómo se cancelan las unidades. El ángulo B. Igual nos va a dar en radianes, ¿verdad? Igual nos va a dar en radianes 0,2436 radianes. Entonces ese ángulo, el de zeta B, lo podemos pasar a grados y eso nos va a dar 1,396 grados. Ok, pero vean que calculamos el ángulo de B, no el de C. Ok, ¿de acuerdo? Estamos calculando el de B, el de C. Pero podemos utilizar la relación. Bueno, aquí hay unos valores que tenemos que guardar. Anótense en este dato aquí. Este y este otro. 5,67 para B con respecto a C y 1,396 para el ángulo B. Ahora vamos a calcular la deformación de C. Pero ahí lo hacemos por... A ver si nos alcanza este espacio. Ahí lo vamos a hacer con la relación de Granes, ¿verdad? Que ya habíamos dicho. RB por zeta B tiene que ser igual a RC por zeta C. Entonces ven ahí, zeta C yo lo estoy, por decirlo así, lo estoy calculando indirectamente. Entonces digo que zeta C va a ser igual a RB por zeta B entre RC. Y aquí utilizamos entonces el valor de RB. Ya lo calculamos abajo, 1,396. Entonces la relación RB sería 75 entre 125. Entonces aquí tendríamos 75 entre 125 por, y aquí ya nos había dado el ángulo B, ¿verdad? Aquí lo podemos trabajar ya con grados, no hay ningún problema, 1,396 grados. Y eso nos da 0,837. Entonces eso es lo que zeta C se está moviendo. O el arco. Ok, ahora sí. Vamos a aplicar la fórmula directamente. Vamos a borrar. Ya el de zeta B no lo ocupamos. Vámonos hasta abajo. Tampoco lo vamos a ocupar. Ok, ahora sí, entonces decimos. Vean que nos están preguntando por el ángulo en el extremo D, ¿verdad? Entonces lo hacíamos por
ángulos relativos. Ok, entonces, ya el ángulo DC ya lo teníamos. Sería 5. Aquí lo podemos trabajar en grados, más sencillo. 5,67 más el ángulo C, que lo sacamos indirectamente, no todo así como tan directo. Entonces nos dice que el extremo de gira 6,5, 0,7 grados. Bueno, esto lo pueden redondear a 6,51. Entonces ustedes pueden redondear este grado a 6,51 grados. Y aquí estaría la respuesta de la parte B. ¿Cuál es el ángulo de deformación en el extremo B? Entonces ya tenemos la respuesta de los dos ejercicios. Muy bien. Yo sé que el problema está un poquillo largo. En realidad no es tan largo cuando yo no entiende bien cuáles son los pasos que hay que seguir. Sí hay que tener claro cuando un eje tiene una parte empotrada y la otra gira libremente. Ahí podemos aplicar la fórmula de deformación por torsión. Pero cuando en un eje los dos extremos giran libremente, no podemos aplicar directamente la fórmula. Entonces hay que hacerlo indirectamente. Hay que usar compatibilidad de informaciones, hay que usar relación de granes para encontrar esas fórmulas que nos hacen falta. Muy bien. Igual, yo subo ahora la solución del ejercicio, yo lo tengo aparte, entonces yo lo escaneo y se lo subo a mediación y tienen el video para que ustedes vayan siguiendo paso a paso los ejercicios. Vamos a hacer este otro, pero eso sí, este yo no lo tengo resuelto. Entonces necesito que ustedes me ayuden a irlo resolviendo. Ok, dice así. En un momento en que se impide la rotación en el extremo inferior de cada eje. O sea, quiere decir que en el punto B y en el punto D están empotrados. Un par de 80 Nm es aplicado al extremo A del eje AB. Entonces aquí en este eje AB estamos aplicando aquí en el punto A un torsor, ¿verdad? Un par, un momento. Si se sabe que G es igual a 70 gigapascales para ambos ejes, determine el esfuerzo portante máximo en el eje CD. O sea, tenemos que encontrar el esfuerzo portante aquí, en CD, y el ángulo de rotación del extremo A. ¿Okay? Bueno, aquí está fácil, este está fácil porque el punto A, aquí no es una rotación relativa, porque vea que el extremo A gira y el punto B está empotrado. Entonces aquí uno puede usar la relación directa. O sea, en realidad este problema no está tan largo o tan complicado como el anterior. Muy bien. Entonces igual, listo chicos, ahí con lápiz, calculadora y todo eso, porque esto sí, vayan anotando ustedes, este yo no lo tengo resuelto del todo, entonces necesito que ustedes vayan calculando y anotando todos los datos. ¿Listos? A ver chicos, listos, no escucho. Sí. Muy bien. Lápiz y calculadora, hacemos diagrama cuerpo libre. Vamos a dibujar nuestro engrane A. Aquí tiene un pedacito de eje. Viene para abajo. Y dibujamos el engrane C. Este engrane C, para arriba no me interesa nada. ¿Okay?
Vean que en los apoyos A y C, en los puntos hay como una varilla, ¿verdad? Entonces, esa varilla permite, por decirlo así, que el eje gire, pero impide que se mueva en X, en Y o en Z. O sea, la rotación se puede dar en esta parte aquí. Es que no sé cómo decirlo. Digamos, esta partecita acá es como una platina. A la platina se le hace un hueco, se pasa el eje, ¿verdad? Entonces, el eje puede girar sobre el hueco, sobre el agujero, pero no puede desplazarse en X, y no puede desplazarse en Z, ni tampoco puede desplazarse en Y, ¿verdad? Pero en B no hay rotación, ¿verdad? Y en D tampoco hay rotación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ustedes definen la dirección del torsor que están aplicando en A. Ustedes pueden ponerla en la dirección que ustedes quieran. Vamos a asumir que estamos aplicando un torsor positivo. ¿Ok? Es una suposición, ¿verdad? Ok, entonces en el punto A estamos aplicando un torsor. Vamos a definir el movimiento del engrane. Entonces, si el engrane A se mueve en esa dirección, el engrane C se tiene que mover en esta dirección. O sea, que el engrane hace así, ¿no? Y el otro engrane hace así, ¿no? Ok. También hay un punto de contacto entre los engranes. Entonces, quiere decir que ahí hay que poner una fuerza. Esa fuerza se opone al movimiento. Entonces, en el punto de contacto del engrane A, en una fuerza, esa misma fuerza se aplica en el engrane C en la dirección contraria. ¿Ok? En el punto B, ¿qué tengo en el punto B? ¿Qué hay ahí? Cursor. El movimiento. Muy bien, entonces lo ponemos en la dirección contraria, ¿verdad? Tensor negativo, y aquí tenemos, vamos a ponerlo TV. ¿Y qué pasa en el punto D? Entonces, vea que la rotación es negativa, entonces aquí tengo un torsor D. Ok, vayan anotando el dibujito, vayan escribiendo el dibujo, vayan haciendo todo ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué más podemos calcular? Ah, bueno, podemos calcular los J. Podemos calcular. Vamos a calcular J. Vamos a calcular JB. Pongamos así, JB. Bueno, acuérdense que J es decir, J. Espérame, que esta J. ¿Qué dice? Ahí está. J. Yo lo estoy escribiendo muy en borde. Acuérdense que J es igual a pi medios por R a la 4. Ok, entonces JA, JB, pongamos JB, sería pi medios, sería el radio del eje. El radio del eje sería, vea que ahí la dimensión que me están dando es de 18 milímetros. O sea, sobre el eje AB me están diciendo que tengo 18 milímetros. Entonces el radio es 9. Así sería, ¿verdad? Esto a la parte. Y el J y D para el eje CD, igual medios. Ahí es 15 milímetros el diámetro, entonces el radio sería 7,5. Okay.
Ok, chicos, ¿cuánto da JB? JB. 1,03059 por 10 a la menos 8. Eso sería entonces JB. Eso está metros a la cuarta. Muy bien, gracias. ¿Cuánto da JD? 4,97 por 10 a la menos 9. 5 yo le pondría. 4,97. Sí. Sí. Ajá, por 10 a la Menos 9. Ok, anoten eso porque vamos a ocupar espacio. Ok, anoten eso. Entonces JB 1,0305. Lo pueden redondear a 1,031, ¿verdad? O sea, aquí pueden poner 1, pero trabajan así como gusten. Ok, anoten esos valores de JB y JD. O sea, JB para el eje AB y JD para el eje CD. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hacer análisis estático en los ejes. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en el eje AB. De sumatoria de momentos en el eje AB es igual a 0. ¿Qué tenemos ahí? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué tengo ahí? La fuerza por el radio. Ajá, correcto, perfecto. ¿Qué más? Y el torsor en A y el torsor en B. Perfecto, muy bien. Exactamente. Entonces, aquí tenemos un radio, ¿no? Voy a dibujarlo en azul. Este sería el radio que pongamos RA, ¿verdad? Ya, RA. RA. Por eso una RA, que sería 75 milímetros. Muy bien. El torsor en A lo asumimos positivo. Entonces tenemos CA. ¿No? F está produciendo un momento negativo. RA. Por F. Y TV lo asumimos, pues, TV se asumió negativo, ¿verdad? TV se asumió negativo, menos T. Muy bien, entonces aquí tengo una ecuación. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? A ver. Bueno, TA lo conocemos, ¿verdad? Pero no conocemos ni F, ¿verdad? Son incógnitas, ni conocemos la reacción en B. Aquí tenemos dos incógnitas. O sea, en esta ecuación tenemos, en la ecuación 1, por decirlo así, en la ecuación 1 tenemos dos incógnitas. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en el eje CD. Y ahí hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos en CD? La fuerza por el radio y el torsor en D. Perfecto. T, no, perdón, F genera un momento negativo, ¿verdad? Entonces, menos, a esto sería RC. Entonces, RC por F.
más el cursor en D es igual a 0. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí por esta ecuación. Vayan escribiendo ahí, chicos, vayan copiando estas ecuaciones porque la vamos a ocupar ahora. Esta sería mi ecuación número 2. ¿Cuántas incógnitas tengo ahí? Bueno, F, que ya la habíamos visto en la ecuación 1, ¿verdad? Entonces no cuenta. Tenemos TD. Entonces, ojo, contemos todas las incógnitas. Voy a marcarlas con verde. No, TA, no, perdón. Voy a decir la conozco. Esta no. No, F. F es una incógnita, ¿cierto? El cursor en D, eso es incógnita. Y el cursor en D, eso es incógnita. O sea, estamos hablando de 3 incógnitas. ¿Verdad? Y solo tenemos 2 ecuaciones. Entonces tenemos un sistema estáticamente indeterminado. Bueno, vayan copiando eso. Vamos a borrar acá los J. Ahí cualquier cosa ustedes me dictan nuevamente los valores. Bueno, vamos a copiar el diagrama de cuerpo libre. Copien el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo por aquí. Bueno, entonces vean, tenemos 2 ecuaciones nada más y tenemos 3 incógnitas. Vamos a hacer compatibilidad de informaciones. Vamos a ver la relación de engranes. Entonces tengo el engrane A, ¿okay? Y tengo el engrane C. Voy a escribir sobre el enunciado, pero no importa. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué podemos sacar de aquí? De esta relación de A y C. Aquí tengo A. Aquí tengo C. Entonces vean que el arco que se me genera por la rotación, este arco que está acá, tiene que ser igual a este otro arco. O sea, el arco que se genera en A tiene que ser igual al arco que se genera en C. El arco. Entonces decimos RA por cita A tiene que ser igual a RC por cita C. ¿Okay? Ok, vamos a ver. Ahí les puse un signo de pregunta. RA con respecto a cita A. RC por cita C, yo sé quién me lo genera. ¿Va? ¿Quién me va a generar la información en C? ¿Cuál torsor me genera ese ángulo en C, cita C? RF. Vamos a ver. Estamos aquí. Vean, este ángulo de cita C, ¿quién lo genera? ¿Cuál torsor lo genera? Ubíquense en el eje CD. Ubíquense aquí en el eje CD. ¿Ven el cursor? Sí. Ok, ven el cursor CD. Estoy aquí en el gran S. ¿Quién genera? Vean que aquí el eje CD, el punto C, es libre, gira. El punto D no es libre, está empotrado. Pero entonces yo aquí puedo aplicar la fórmula de deformación, ¿verdad? Directamente. ¿Cuál era esa fórmula? Vamos a ponerla aquí rápidamente. Acuérdense que no, aquí abajo, en la esquina inferior derecha, acuérdense que la deformación era T por L entre JG. Esta ecuación que les escribí ahí abajo
tiene un requisito, es que un extremo esté libre y el otro extremo esté empotrado. En el caso del eje CD, se cumple ese requisito. El extremo C está libre, o sea, gira, y el punto D está empotrado. Entonces, en el punto, o sea, para encontrar la deformación cita C, puedo aplicar la fórmula que les escribí abajo. Entonces, ¿cuál es el torsor? Este torsor, ¿cuál es el que está produciendo esa deformación en C? TV. Exactamente. Entonces, aquí es CD. Ahora, la pregunta. ¿Quién me produce la deformación en el ángulo A? Cita A. ¿Quién me produce cita A? TV, profe. Exactamente. Es que TA es complicado porque TA por decirlo así, es un extremo donde estoy aplicando un torsor, ¿cierto? Ok, todos se ubican ahí, o sea, en el punto A estoy aplicando un torsor, pero ese torsor se transmite directamente al engrane, entonces va a ser la reacción, aquí la que nos interesa, entonces aquí va a ser TV, no va a ser, y otra cosa, que TA, ¿verdad? TA es, no, TA no, perdón, ahí dice TV. En TV va a ser mi reflector. Esto sería TV. ¿Okay? Y la deformación en A no es un, ¿cómo se llama? No es un extremo libre. Entonces aquí no podemos utilizar la deformación relativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a borrar. Muy bien, entonces vamos a sustituir valores. Bueno, podemos hacer la uno con respecto a la otra, no sé. Aquí podemos sustituir valores. Entonces decimos RA entonces, vea que cita A me lo produce TV. Entonces ya por TV por la longitud. Aquí J cambia, ¿verdad? Aquí J cambia. JB, habíamos hablado de JB. Y esto tiene que ser igual a RC por el ángulo C me lo genera TD, ¿verdad? Entonces TD por la longitud. Aquí habíamos hablado de JB por G. Ok, entonces esa es la otra relación que yo tengo acá. Muy bien. Vean que estamos hablando que dicen que es el mismo material y tiene la misma longitud. Entonces la longitud se me cancela, G es el mismo material, se me cancela. Los G no se cancelan porque aquí un eje es más grueso que el otro, ¿verdad? Tienen características diferentes. Entonces podemos sacar una relación de un torsor con respecto al otro torsor. Entonces podemos decir, bueno, aquí sería sustituir valores, a ver cuánto nos da. Entonces RA, ¿cuánto sería RA? 75 milímetros. Sería 75 milímetros por TV, que no lo conozco, entre JB 1,0305 va a ser igual a RC es de 50 y entre JB 0,97.
Ahí las unidades de milímetros se me cancelan con las unidades de milímetros, ¿verdad? 75 milímetros, 50 milímetros. Se me cancelan las unidades. Y también las unidades de los J, ¿verdad? Metros a la 4 se me cancelan. Entonces, expresemos, ahora sí, expresemos eso en un número, para después poner esto en una ecuación. ¿Cuánto les da a ustedes 75 dividido entre 1.03? O no sé si quieren, no sé si tal vez lo ven más fácil, como pasar todo de un solo lado, no sé si lo quieren hacer así. Y es una cuestión de gusto. A ustedes pueden decir así que TV es igual a 50. Se lo pueden hacer así, tal vez más bonito. 50 por 75 por... Eso le haría que TV es igual. Hay un numerito ahí, ¿verdad? Habría que ver un numerito ahí por TD. ¿Ves cuál es el numerito ahí? Uno coma 38, profe. 1,38. Muy bien, excelente. Espera que cuando escribo curvas, cuando voy a escribir así curvas, se me pega el marcador en la pantalla. Entonces, aquí ya tengo la otra ecuación. Aquí ya tendría la tercera ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿a todos les dio parecido? Sí. Ok, muy bien, excelente. Entonces, volvemos por acá. Y copiamos esta también. Esta no. A 1,38. Le faltó ahí un decimal. 2 aquí. ¿Perdón? 1,382. 7,2. No, 382. Faltan 2. Voy a rebajar 40 puntos al reino porque no me dio. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Bueno, voy abajo. Entonces, aquí ya tenemos tres ecuaciones. Ya tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, y es ahora de resolver. Ya resolviendo, ¿verdad? Ustedes calculan el ángulo en C, ¿verdad? Ah, no, perdón, que me pedían el esfuerzo cortante. Ah, bueno, el CD. Hay que calcular el esfuerzo cortante. Un dorsor. 3. Era sin G, ¿verdad? T por C entre G, sí. Gracias. Entonces, el esfuerzo cortante máximo, eso sería así, el esfuerzo cortante máximo. Ahí sí. Bueno, es que no me sale bien el simbolito este de esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante en el eje CD sería el torsor, ¿verdad? Que en este caso sería el torsor B, ¿verdad? Habíamos calculado el torsor B por C entre J. ¿Okay?
Entonces, ahí sería que ustedes resuelvan estas tres ecuaciones. F no nos interesa, nos interesa, ¿verdad? La reacción en B, nos interesa la reacción en D. Entonces, encuentran el esfuerzo cortante. Entonces, cuando tengan PD, lo multiplican por C. Este C que está acá, ¿verdad? Es el radio. ¿Verdad? Pero recuerden que el esfuerzo cortante se da, o el esfuerzo máximo se da en el extremo. Entonces, sería el radio del eje CD. Sería el radio del eje CD, que sería 7,5 milímetros. J ya lo tienen, ya habían calculado JD, ¿verdad? Ya habían calculado aquí JD. Entonces tienen PD, JD y C es el radio. Y ya encuentran el esfuerzo cortante máximo. Es importante que el esfuerzo cortante máximo lo expresen en megapascales. Traten de expresarlo en megapascales. Acuérdense que mega es por 10 a la 6. Entonces las unidades de esfuerzo normal y esfuerzo cortante, uno tiene que tratar de expresarlas en megapascales. Si son muy grandes, uno las expresa en gigapascales, ¿verdad? O en kilopascales, pero normalmente vamos a trabajar en megapascales. Listo, chicos. Muy bien, vean que este ejercicio es un ejercicio de libro. Y se pidió en un examen. Entonces, ustedes pueden practicar un poquito. No sé cuál ejercicio ese, creo que por ahí viene. Era el 60 y algo, 50 y algo. Ahí ustedes lo buscan, lo pueden resolver con estos pasos que hicimos y tratar de comparar el resultado que les da a ustedes con la respuesta que viene en el libro. A ver cómo le. ¿Consultas? ¿Dudas? No, profe. Bueno, entonces, yo les voy a subir el video, se lo subo a mediación, para que lo tengan ahí, para que lo vuelvan a repasar. Y el lunes, entonces, sí, arrancamos con el capítulo 4. Ya cuando veamos el capítulo 4, vamos a definir fecha para examen. De hecho, ya José Rodríguez me llamó. Entonces, tenemos que ver una fecha ahí, ¿verdad? Y ahí yo les estaría comunicando. Entonces, el lunes arrancamos con el capítulo 4. Y ahí veremos cuándo hacemos examen. Me acuerdo que era hasta el 4, no sé, por ahí vamos a ver. ¿Okay?